¿Se está cumpliendo Ezequiel 38? ¿Ha comenzado la profecía de Gog y Magog? Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. Hay momentos en la vida en los que uno se detiene frente al televisor, escucha las noticias, observa las imágenes de guerras, conflictos y alianzas entre naciones, y siente un escalofrío recorrer el cuerpo. ¿Te ha pasado? Tal vez te has preguntado en silencio, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Estamos viviendo el principio del fin? ¿Será que las antiguas profecías bíblicas están empezando a cumplirse ante nuestros propios ojos? Hoy, querida amiga, quiero invitarte a un viaje profundo, un viaje que nos llevará a través de las páginas de la Biblia, especialmente al misterioso capítulo 38 del libro de Ezequiel, un capítulo que, durante siglos, ha dejado a estudiosos, teólogos y creyentes de todo el mundo con el corazón en un puño, preguntándose, ¿quién es Gog? ¿Dónde está Magog? ¿Cuándo sucederá esta gran batalla? ¿Y acaso ya ha comenzado? Antes de sumergirnos en el texto bíblico, quiero que respires hondo. Sé que estos temas pueden generar miedo, ansiedad e incluso desesperanza, pero recuerda algo, Dios nunca nos da una profecía para atemorizarnos, sino para prepararnos, y más que eso, para mostrarnos que, pase lo que pase, Él sigue en control. Ahora, abre tu Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 38. Allí encontrarás palabras que parecen sacadas de un periódico actual. Dios le habla al profeta Ezequiel y le dice, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Desde este primer versículo, la inquietud comienza. Pero, ¿quién es Gog? ¿Dónde está Magog? Aquí es donde comienza el misterio. Durante siglos, diferentes estudiosos han tratado de identificar a estos personajes y lugares. Algunos dicen que Magog representa a naciones del norte, posiblemente ubicadas en lo que hoy sería Rusia. Otros afirman que se refiere a una coalición de países enemigos de Israel. Hay quienes incluso señalan que Mesec podría tener relación con Moscú y Tubal con Tobolsk, ciudades reales en territorio ruso. Pero, ¿es esto una interpretación correcta? ¿O estamos cayendo en el error de forzar el texto bíblico para que encaje con la actualidad? Déjame contarte algo. En los últimos años, el mundo ha sido testigo de movimientos geopolíticos sorprendentes, alianzas inesperadas entre países que antes eran enemigos, ejercicios militares conjuntos entre potencias que antes no tenían relación, y en el centro de todo, Israel. Siempre Israel. Cuando uno observa las tensiones entre Israel y sus vecinos, cuando mira hacia el norte, hacia Rusia, Irán, Turquía y otros actores del Medio Oriente, no puede evitar recordar las palabras de Ezequiel, y aunque algunos podrían decir que todo esto son simples coincidencias, las señales están ahí, gritándonos que prestemos atención. Querida hermana, quiero que pienses en algo. La Biblia fue escrita hace miles de años. Sin embargo, sus profecías siguen vivas, como si el tiempo no hubiera pasado. Y esto no es casualidad. Dios conoce el principio y el fin de todas las cosas. Él ve el panorama completo, mientras nosotros solo vemos una pequeña parte. Tal vez, hoy te encuentras en tu casa, con el corazón lleno de preguntas. Tal vez has escuchado hablar de la profecía de Gog y Magog en la iglesia, en un estudio bíblico o en algún programa de televisión, pero nunca te habías detenido a profundizar en su significado. No te preocupes, hoy lo haremos juntas. Vamos a analizar cada detalle, cada símbolo y cada nombre mencionado en Ezequiel 38. Veremos las interpretaciones más aceptadas, pero también examinaremos lo que está ocurriendo actualmente en el mundo, para tratar de responder juntas a la gran pregunta, ¿se está cumpliendo ya esta profecía? Pero antes de continuar, quiero pedirte algo, no leas ni escuches este tema con temor, sino con esperanza, porque aunque el mundo esté convulsionado, y aunque vengan tiempos difíciles, Dios ha prometido estar con sus hijos hasta el fin. Su fidelidad no cambia, y su amor por ti es eterno. Así que quédate conmigo, acompáñame en este recorrido por las Escrituras,
y juntas descubriremos si realmente estamos siendo testigos del cumplimiento de una de las profecías más impactantes de la Biblia. En la siguiente parte, exploraremos en detalle quién es Gog, qué representa Magog y qué papel juegan en el escenario profético mundial. Porque quizás, querida amiga, el reloj profético ya ha comenzado a marcar los últimos minutos, antes de responder a la gran pregunta que todas nos hacemos. ¿Quién es Gog y dónde está Magog? Es importante entender el contexto en el que Dios entregó esta profecía a Ezequiel. Imagina por un momento al profeta, un hombre de Dios que vivió en el exilio en Babilonia, lejos de su tierra, rodeado de incertidumbre, dolor y esperanza. En medio de ese escenario, Dios le revela una visión del futuro, un futuro que parece tener ecos en nuestro presente. Dios le dice claramente: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog. Aquí, el término Gog no hace referencia a una nación, sino a un líder, a un príncipe. Es el título de un gobernante de una coalición de naciones que, en el futuro, se levantarán contra Israel. Pero, ¿qué sabemos de Magog? Según los registros bíblicos y las genealogías del libro de Génesis, Magog era uno de los hijos de Jafet, nieto de Noé. Históricamente, muchos estudiosos coinciden en que los descendientes de Magog se establecieron al norte de Israel, en lo que hoy correspondería a partes de Rusia, Asia Central o incluso regiones del Cáucaso. Sin embargo, esta interpretación sigue siendo motivo de debate. Además de Gog y Magog, Ezequiel 38 menciona a otras naciones: Mesec, Tubal, Persia, Cus y Fut. Si llevamos estos nombres al mapa actual, estamos hablando posiblemente de Rusia, Mesec y Tubal, Irán, Persia, Sudán, Cus y Libia, Fut. Y si prestamos atención a las noticias recientes, veremos que estas naciones tienen en común una creciente hostilidad hacia Israel o alianzas militares entre ellas. Querida hermana, ¿te das cuenta de lo impactante que es esto? Una profecía, escrita hace más de 2.5 años, menciona una coalición de países que hoy, en pleno siglo XXI, empiezan a establecer vínculos estratégicos, justo en un contexto de tensiones en Medio Oriente. Pero volvamos a la profecía. Dios le advierte a Gog que será él mismo quien lo atraiga a esta guerra. Dice en Ezequiel 38:4, te haré volver, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Es decir, Dios mismo moverá los hilos de la historia para que estos acontecimientos sucedan, cumpliendo así su propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Dios quiere manifestar su gloria y su poder ante todas las naciones. Quiere que el mundo entero sepa que Él es el Señor, y aunque lo que viene será una guerra terrible, la victoria final será de Dios. Ahora, quiero que pienses conmigo, ¿por qué Dios incluiría una profecía tan específica en la Biblia si no quisiera que nosotros, sus hijos, estuviéramos informados y preparados? Esto no es casualidad. Dios nos está mostrando las señales, y esas señales parecen estar más claras que nunca. En los últimos años, hemos visto a Rusia fortalecer sus lazos con Irán, a Turquía tomando una postura cada vez más desafiante, y a Israel siendo el centro de la atención mundial. Además, la creciente inestabilidad en el Medio Oriente, el desarrollo de armamento, los conflictos territoriales y las amenazas constantes son como piezas de un gran rompecabezas que se están acomodando. Tal vez en este momento estás sintiendo un nudo en la garganta, pensando en tus hijos, en tus nietos, en el futuro de este mundo. Es normal sentir miedo, pero déjame recordarte algo: Dios tiene el control absoluto. Ni una sola hoja cae de un árbol sin que Él lo permita. El mismo Dios que protegió a su pueblo en el pasado, es el mismo que te protegerá a ti. Su fidelidad no ha cambiado. Por eso, más que llenarnos de temor, debemos llenarnos de esperanza y fortalecer nuestra fe. Este es el tiempo de buscar a Dios como nunca antes. En la siguiente parte, vamos a analizar con mayor detalle el escenario profético descrito por Ezequiel. Veremos cómo será ese ataque contra Israel, qué papel jugarán las naciones implicadas y, lo más importante, cuál será la respuesta divina. Porque si algo nos queda claro, querida hermana, es que cuando todo parezca perdido, Dios intervendrá.
de manera sobrenatural. Llegados a este punto, es momento de adentrarnos en el corazón de la profecía. ¿Cómo será exactamente ese ataque que Ezequiel describe con tanto detalle? ¿Qué papel jugarán esas naciones? ¿Y cuál será la reacción de Dios ante esta amenaza contra su pueblo? La Biblia es clara. En Ezequiel 38:8, Dios dice que este ataque ocurrirá en los últimos días, cuando Israel haya regresado a su tierra después de haber estado esparcido por las naciones. Y aquí, querida hermana, tenemos un detalle clave. Por siglos, el pueblo de Israel estuvo disperso por todo el mundo, pero en 1948, contra toda expectativa, la nación de Israel fue restablecida, un evento que muchos consideran el inicio del cumplimiento de las profecías del tiempo del fin. Desde entonces, Israel ha enfrentado múltiples guerras y conflictos, ha sido rodeado por enemigos y ha tenido que luchar por su supervivencia una y otra vez. Pero ahora, lo que describe Ezequiel, parece apuntar a algo mucho mayor, una coalición de varias naciones que vendrá desde el norte, con un ejército inmenso, como una tormenta cubriendo la tierra. En el versículo 9 leemos: subirás y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú, y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. La imagen es sobrecogedora. Imagina por un momento, un ataque masivo, inesperado, con miles de soldados, tanques, aviones, y todo tipo de armamento moderno, marchando hacia Israel. Pero lo más impactante de esta profecía no es solo el tamaño del ejército enemigo, sino la respuesta divina. Dios declara con poder que será Él mismo quien defenderá a su pueblo. No permitirá que Israel sea destruido. En Ezequiel 38:18-22, el Señor describe cómo reaccionará. Habrá un gran terremoto. Los enemigos se confundirán y comenzarán a atacarse entre ellos. Habrá lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre. Una verdadera intervención sobrenatural que dejará claro a todas las naciones que Dios es el Señor. Querida hermana, ¿puedes sentir la magnitud de lo que esto significa? No estamos hablando de una simple batalla militar. Estamos hablando de una manifestación directa del poder de Dios sobre la tierra, algo que impactará a toda la humanidad. Pero ahora viene la pregunta que seguramente te estás haciendo: ¿cuándo sucederá esto? ¿Estamos ya en ese tiempo? Lo que vemos hoy en las noticias es el inicio de esta profecía. La verdad es que nadie puede dar una fecha exacta. La Biblia nos advierte que solo Dios conoce el día y la hora de los acontecimientos proféticos. Sin embargo, Jesús mismo nos dijo que estaríamos atentos a las señales de los tiempos. Y las señales, querida amiga, parecen estar alineándose. Conflictos en Medio Oriente, tensiones geopolíticas, aumento de desastres naturales, movimientos militares cerca de Israel. Todo parece estar preparándose para un escenario que hace apenas unas décadas era inimaginable. Pero, quiero que tengas algo muy presente en tu corazón, antes de que la profecía de Gog y Magog se cumpla por completo. Hay otro evento profético que muchos estudiosos creen que ocurrirá primero: el arrebatamiento de la iglesia. Sí, ese momento glorioso en el que los creyentes serán llevados para estar con el Señor, según lo describe el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16-17. Algunos teólogos piensan que el ataque de Gog y Magog podría ocurrir después del arrebatamiento, como una forma de juicio para las naciones. Otros creen que podría suceder antes, como una última advertencia. Sea cual sea el caso, el mensaje es claro: debemos estar preparados. La profecía de Ezequiel no está escrita para generar terror, sino para despertar a los dormidos, para que cada uno de nosotros tome una decisión: buscar a Dios de todo corazón, fortalecer nuestra fe y vivir cada día como si fuera el último. Querida hermana, tal vez estás mirando alrededor y sintiendo miedo por el futuro de tus hijos, por el bienestar de tu familia, por la incertidumbre que hay en el mundo. Pero hoy quiero recordarte que Dios es tu refugio, Él es tu escudo, y aunque los cielos tiemblen y la tierra se conmueva, su promesa permanece firme. En la siguiente parte, vamos a analizar las señales actuales que muchos estudiosos relacionan con esta profecía. Vamos a mirar juntos lo que está ocurriendo en
el ámbito político y militar, y veremos si realmente estamos a las puertas del cumplimiento de Ezequiel 38, porque quizá, más de lo que imaginamos, el reloj profético está marcando los últimos segundos. Llegó el momento de observar con atención lo que está ocurriendo en el mundo, y comparar estas señales con lo que nos dice la profecía de Ezequiel. Porque, aunque no podemos afirmar con certeza que ya estamos viendo el cumplimiento exacto de Gog y Magog, las coincidencias son, cuanto menos, inquietantes. Primero, hablemos de Rusia. Desde hace años, Rusia ha mostrado un interés creciente en el Medio Oriente, ha establecido bases militares en Siria, ha reforzado su presencia naval en el Mediterráneo, y ha estrechado sus lazos con países como Irán y Turquía. Estas tres naciones, precisamente, son mencionadas o representadas en la profecía de Ezequiel como parte de la coalición que atacará a Israel. Además, Irán, que corresponde a la antigua Persia, ha manifestado de manera abierta y repetida su deseo de borrar a Israel del mapa. Los discursos de sus líderes son públicos y no dejan espacio a dudas sobre sus intenciones. Turquía, por su parte, ha cambiado radicalmente su postura en los últimos años. De ser un país que mantenía cierta relación con Israel, ahora ha adoptado una actitud mucho más crítica y hostil. Y como si fuera poco, Sudán y Libia, mencionados como Qus y Fut, también han mostrado inestabilidad y conflictos internos que podrían ser aprovechados por fuerzas extranjeras en un futuro cercano. Querida hermana, observa cómo las piezas del rompecabezas se van acomodando. La pregunta que surge es inevitable. Estamos viendo el inicio de la formación de la coalición de Gog y Magog, pero no solo eso. Los expertos en profecía bíblica también señalan otros factores que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, el aumento de movimientos militares cerca de las fronteras de Israel, las maniobras conjuntas entre Rusia e Irán, y las constantes amenazas desde el norte. Incluso algunos acontecimientos recientes han llamado la atención de los estudiosos. Ejercicios militares masivos, despliegue de tropas y armas avanzadas, y la creciente tensión en torno a Jerusalén. Pero quizás lo más alarmante es la pasividad de otras potencias mundiales. Según Ezequiel 38-13, cuando Gog y su coalición ataquen a Israel, otras naciones preguntarán: ¿has venido para tomar despojo? ¿Has reunido tu multitud para arrebatar presa, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar gran despojo? Este versículo sugiere que habrá una reacción internacional, pero no necesariamente una intervención. Las naciones parecerán más interesadas en observar que en actuar. Hoy en día, vemos una comunidad internacional que muchas veces se limita a emitir comunicados, condenas diplomáticas o sanciones, pero pocas veces toma acción directa, y mientras todo esto ocurre, Israel sigue siendo el foco de la atención mundial, un pequeño país, rodeado de enemigos, pero con una importancia geopolítica y espiritual que no puede ser ignorada. Querida amiga, sé que toda esta información puede resultar abrumadora. Tal vez estés pensando: ¿qué puedo hacer yo frente a todo esto? ¿Cómo puedo proteger a mi familia? ¿Cómo puedo encontrar paz en medio de tanta incertidumbre? La respuesta está en las Escrituras. Dios nos llama a estar alertas, a velar y a orar, no para llenarnos de miedo, sino para fortalecer nuestra fe. Es momento de buscar a Dios con más intensidad, de acercarnos a Él en oración, de escudriñar su palabra, de enseñar a nuestros hijos y nietos el camino de la fe, porque si algo nos enseña la profecía de Gog y Magog, es que Dios cumple lo que promete, y así como cumplió cada profecía del pasado, cumplirá también las del futuro. En la siguiente parte, vamos a profundizar en lo que sucederá después de la invasión descrita por Ezequiel. Analizaremos la gran victoria de Dios sobre sus enemigos, y lo que ese momento significará para el mundo entero, porque después de la tormenta, siempre viene la manifestación de la gloria de Dios. Querida hermana, llegados a este punto de nuestro viaje espiritual y profético, es necesario detenernos por un momento, respirar profundo, y reflexionar sobre lo que hemos visto hasta ahora. Hemos hablado de Gog, de Magog, de las alianzas geopolíticas actuales,
de los movimientos de ejércitos y de las señales que parecen alinearse con lo que Ezequiel describió hace más de 2500 años. Pero ahora, ha llegado el momento de hablar de lo más impactante, la intervención directa y poderosa de Dios en el escenario mundial. Sí, amiga mía, porque aunque el enemigo reúne ejércitos, aunque las naciones hagan alianzas, aunque los líderes del mundo planifiquen en secreto sus estrategias, al final de todo, la última palabra siempre será de Dios. El capítulo 38 de Ezequiel nos ofrece una de las descripciones más sobrecogedoras de un acto de intervención divina en la historia humana. Si tienes tu Biblia cerca, abre conmigo el versículo 18 y acompáñame a leer estas palabras que estremecen el alma. Y en aquel tiempo, cuando Gog venga contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, subirá su ira y su enojo. Imagínate por un instante lo que significa que el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, que ha sido paciente por siglos, finalmente decide intervenir con mano firme y poderosa. El texto continúa describiendo una serie de eventos que, sin duda, marcarán un antes y un después en la historia de la humanidad. Dios provocará un gran terremoto en la tierra de Israel, pero no será un temblor común y corriente, será un terremoto de tal magnitud que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, todos los seres humanos y hasta las montañas sentirán su fuerza. Las montañas caerán, los muros se derrumbarán, y el miedo invadirá cada rincón. Pero eso no es todo, la confusión será tal que los mismos ejércitos que venían a destruir a Israel comenzarán a luchar entre ellos. Sí, querida hermana, Dios desatará el caos en medio de las filas enemigas. Además, el Señor enviará peste, derramará lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre sobre Gog y sobre todas las tropas que lo acompañen. Un castigo tan devastador que no quedará duda de que es una obra sobrenatural. No será obra de hombres, ni de tecnología militar, sino del brazo fuerte del Dios de Israel. Imagina por un momento las cámaras de televisión del mundo transmitiendo estas escenas. Los medios de comunicación tratando de explicar científicamente lo inexplicable. Los gobiernos del mundo preguntándose cómo pudo suceder algo así. Y millones de personas cayendo de rodillas, reconociendo finalmente que Dios es real, que su palabra es verdad y que su juicio es justo. Pero más allá del espectáculo de poder, la Biblia nos revela el propósito de esta intervención. Así manifestaré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer ante los ojos de muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 38-23. Querida amiga, puedes sentir el peso de estas palabras. Dios no permitirá que su nombre sea burlado, no permitirá que las naciones se levanten contra su pueblo sin una respuesta contundente. Esta profecía nos recuerda que Dios tiene el control absoluto de la historia. Él ha escrito cada capítulo antes de que suceda, y aunque a veces sintamos que el mal avanza sin freno, la victoria final siempre será suya. Ahora bien, quiero que pienses en lo siguiente: ¿por qué Dios nos dejó esta profecía? ¿Por qué permitió que Ezequiel viera estos eventos futuros y los plasmara en la Biblia? La respuesta es clara: porque Él quiere que estemos preparados, quiere que despertemos, quiere que entendamos que no podemos vivir como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Este no es un mensaje de terror, es un llamado de amor. Es la voz de un padre que nos advierte para que estemos listos, para que no nos sorprenda el día malo, para que estemos firmes en la fe cuando lleguen los momentos difíciles. Tal vez mientras me escuchas, estás recordando todas esas veces que has pospuesto tu tiempo de oración, todas esas veces que has dejado para mañana la lectura de la Biblia, o quizá has sentido que tu relación con Dios se ha enfriado. Hoy es el día perfecto para volver a Él, para levantar tu mirada al cielo y decir: Señor, aquí estoy, renuévame, fortaléceme, prepárame. No sabemos cuánto falta para que esta profecía se cumpla en su totalidad. Puede que estemos muy cerca o que aún falten algunos años, pero lo que sí sabemos es que las señales están claras. El reloj profético avanza, y cada día que pasa,
es un día menos para el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Querida hermana, en la siguiente parte hablaremos de algo muy importante: las diferentes interpretaciones teológicas sobre cuándo exactamente ocurrirá la guerra de Gog y Magog. Algunos estudiosos creen que será antes del arrebatamiento, otros piensan que sucederá después, y hay quienes incluso creen que ocurrirá al final del milenio. Analizaremos juntas cada una de estas posturas, siempre a la luz de la palabra de Dios, porque en tiempos de confusión, solo su verdad nos da claridad. Así que no te vayas, porque lo que viene en la siguiente parte puede cambiar tu manera de ver el futuro para siempre. Querida hermana, llegados a este punto de nuestro viaje espiritual, surge una de las preguntas más debatidas entre estudiosos de la Biblia, teólogos y pastores: ¿cuándo exactamente ocurrirá la profecía de Gog y Magog? ¿Será antes del arrebatamiento de la iglesia, durante la gran tribulación, o acaso después, al final del milenio? Esta pregunta ha generado diferentes posturas teológicas a lo largo de los años, y hoy quiero que las exploremos juntas, con calma, sin temor, y siempre buscando la guía del Espíritu Santo, porque no se trata solo de saber cuándo, sino de entender qué significa para nuestra vida espiritual hoy. La primera postura que debemos considerar es la de quienes creen que la guerra de Gog y Magog ocurrirá antes del arrebatamiento de la iglesia. Según esta interpretación, el ataque, descrito en Ezequiel 38 y 39, podría ser el evento que sacuda al mundo y lo lleve a un estado de confusión y desesperación, preparando así el terreno para la manifestación del anticristo. Estos estudiosos argumentan que, después de esta gran victoria de Dios sobre Gog y su coalición, el mundo entrará en un periodo de aparente paz y seguridad, exactamente lo que Pablo describe en 1 Tesalonicenses 5, 3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Este tiempo de falsa paz sería la antesala del arrebatamiento y del inicio de la gran tribulación. Pero hay otra postura importante. Algunos teólogos sostienen que la guerra de Gog y Magog ocurrirá durante los primeros años de la gran tribulación, posiblemente antes de la manifestación pública del anticristo como líder mundial. Según esta visión, el caos provocado por esta guerra será la excusa perfecta para que el anticristo surja como un salvador, ofreciendo soluciones, firmando pactos de paz y tomando control sobre las naciones. Este enfoque también tiene su base en el hecho de que, según Ezequiel 39, 9, después de la batalla, los habitantes de Israel estarán recogiendo armas durante 7 años, lo cual podría coincidir con el periodo de la gran tribulación, que según Daniel y Apocalipsis, tendrá una duración de 7 años. Ahora bien, existe una tercera postura que no podemos ignorar. Algunos estudiosos creen que la verdadera batalla de Gog y Magog sucederá al final del milenio, después de que Cristo haya reinado 1000 años en la tierra. Esta interpretación se basa principalmente en Apocalipsis 20, 7-9, donde se menciona que, al final del milenio, Satanás será liberado por un breve tiempo y reunirá a las naciones, Gog y Magog, para un último intento de destruir a Jerusalén. Sin embargo, al comparar los detalles de Ezequiel con los de Apocalipsis, muchos expertos consideran que estos dos eventos, aunque similares en nombre, son batallas diferentes. La de Ezequiel 38 y 39 parece tener un contexto, un propósito y unas consecuencias distintas de la que se describe en Apocalipsis 20. Querida hermana, como puedes ver, hay diferentes interpretaciones, y es importante recordar que ninguna de ellas debe llevarnos a la división o a la confusión. La clave es mantenernos firmes en lo que sí sabemos con certeza, que Dios tiene el control de la historia, que su palabra se cumplirá en su debido tiempo, y que como creyentes debemos vivir preparados, sin importar el momento exacto de su cumplimiento. A veces, al escuchar todas estas teorías, podemos sentirnos abrumadas. Podemos pensar, ¿cómo saber cuál es la correcta? ¿Cómo prepararme si ni siquiera sé cuándo ocurrirá? La respuesta, querida amiga, está en vivir cada día como si fuera el último, en buscar a Dios con todo nuestro corazón, en estar en paz con Él, en llevar una vida de santidad, oración y comunión.
Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 2, 4 y 42, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ese es el llamado, no a la especulación, sino a la preparación. Mientras tanto, las señales a nuestro alrededor siguen apareciendo. Cada día vemos noticias que nos recuerdan que el tiempo está avanzando. La tensión en Medio Oriente crece, las alianzas entre naciones parecen encajar en el escenario profético, la moralidad del mundo se deteriora, y la persecución contra el pueblo de Dios aumenta. Hoy más que nunca, necesitamos fortalecer nuestra fe. Este no es tiempo de tibieza espiritual, es tiempo de buscar la presencia de Dios como nunca antes. Tiempo de orar por nuestras familias, de compartir el Evangelio, de ser luz en medio de la oscuridad. Querida hermana, en la siguiente y última parte de este estudio, vamos a cerrar este tema recordando las promesas de esperanza que Dios nos ha dado, porque sí, aunque el futuro traiga guerras, conflictos y juicios, también sabemos que nos espera una gloria eterna, un reencuentro con nuestro Salvador. No te pierdas la última parte, porque allí hablaremos del mayor consuelo, para el corazón de toda mujer de fe, la promesa de que Cristo volverá, y que su victoria será también la nuestra. Querida hermana, hemos llegado al final de este recorrido profundo por una de las profecías más impactantes de la Biblia. Hemos hablado de Gog y Magog, de los movimientos de las naciones, de las posibles interpretaciones y del futuro que aguarda a Israel y al mundo entero. Pero ahora, en esta última parte, quiero que dejemos por un momento de mirar los mapas, las noticias y las teorías, y que pongamos toda nuestra atención en lo más importante, el corazón de Dios, y su promesa eterna para ti, porque aunque todo lo que hemos estudiado nos habla de guerras, juicios y confrontación, el mensaje final de Dios siempre ha sido uno: esperanza y redención. A lo largo de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos ha mostrado que incluso en medio de las peores crisis, Él siempre ha estado al lado de su pueblo, nunca ha abandonado a los suyos, ni en el diluvio, ni en el desierto, ni en el exilio babilónico, ni en la cruz, ni lo hará ahora. La profecía de Ezequiel 38 y 39 no es solo una advertencia, es también una promesa, una declaración del amor y del poder de Dios. Es como si el Señor nos estuviera diciendo: mira, hija mía, el enemigo puede planear, puede amenazar, puede levantar ejércitos, pero al final, yo tengo la última palabra, y esa última palabra es victoria. Hoy, mientras muchas personas viven con miedo por el futuro, tú puedes vivir con esperanza. Mientras otros miran las noticias con desesperación, tú puedes levantar tus ojos al cielo y decir: sé que mi Redentor vive, y que al final Él reinará sobre toda la tierra. Estas palabras, pronunciadas por Job en medio de su dolor, siguen siendo un ancla de fe para cada una de nosotras. Querida amiga, sé que estos temas no son fáciles de asimilar. Hablar del fin de los tiempos, de guerras futuras y de juicios divinos puede traer ansiedad, preocupación y muchas preguntas. Pero también es cierto que estos mensajes despiertan en nosotras una urgencia, un deseo profundo de estar más cerca de Dios, y esa, quizás, es la verdadera razón por la que el Señor nos revela estas profecías, para llamarnos de vuelta a su presencia, para que despertemos, para que dejemos de vivir como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Hoy quiero preguntarte, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Hace cuánto tiempo que no tienes un momento de oración sincera? ¿Hace cuánto que no tomas tu Biblia y la lees con hambre de escuchar su voz? ¿Has hablado con tus hijos, con tus nietos, con tu familia, sobre estas verdades eternas? ¿O te has dejado llevar por la rutina, por las preocupaciones diarias, olvidando que estamos en tiempos decisivos? La Biblia dice en Romanos, la 1 y 11 de la tarde, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ese es el llamado de hoy. Despierta, hermana, querida, despierta de toda tibieza espiritual, despierta del desánimo, del miedo, de la indiferencia. Hoy es el día para buscar a Dios de todo corazón,
Puede que la guerra de Gog y Magog aún no haya comenzado, o puede que estemos ya viendo sus primeras sombras acercándose. Lo cierto es que cada día que pasa, nos acerca más al momento en que Cristo volverá, y cuando ese día llegue, el dolor terminará, las lágrimas serán enjugadas y estaremos para siempre en la presencia de nuestro Salvador. La Biblia promete en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el destino final de los que aman a Dios. Así que mientras el mundo se llena de incertidumbre, tú puedes caminar con seguridad. Puedes enfrentar cada noticia, cada reporte, cada cambio mundial, con la confianza puesta en aquel que sostiene el universo con su palabra. Hoy te invito a hacer una oración sincera. Allí donde estás, cierra tus ojos y dile al Señor: Padre amado, hoy decido acercarme más a ti. Te entrego mis temores, mis dudas y mi futuro. Dame discernimiento para entender los tiempos, y fortaleza para permanecer firme en la fe. Que pase lo que pase en el mundo, yo confío en ti. Amén. Querida hermana, gracias por acompañarme en este recorrido por la profecía de Ezequiel 38. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con otras mujeres, con tus amigas, tus vecinas, tu familia, porque en estos tiempos, más que nunca, necesitamos mujeres de fe, mujeres valientes, mujeres que, como las hijas del reino, se mantengan firmes, mirando al cielo, y esperando con esperanza la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda siempre, Dios está contigo, y el final de la historia ya está escrito. Hasta pronto, y que el Señor te bendiga y te guarde en todo momento. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.